Bien, buen día a todos y todas. Nuestra directora de Educación Especial, doña Cristina Miama, mi amiga Luz Rosa de muchos años, gracias por la invitación. Hablar de retos y la realidad de la educación inclusiva en la República Dominicana es también hacer un poco de historia y debemos partir de estos dos elementos, que la atención a la discapacidad y la atención a la diversidad ha ido cambiando a través del tiempo. Y pasamos de un modelo médico asistencial a un modelo de garantía de derechos de las personas. Y el otro sentido para esto es que a nivel internacional y a nivel nacional, pues tenemos unas normativas las cuales debemos garantizarle a todas las personas, que es el marco de los derechos humanos. Todas las personas tienen derechos y por ende debemos respetarlos. A partir de ahí no me voy a detener mucho en esta parte, porque solo lo puse para tenerlo ahí pendiente para el público, que tenemos una constitución que declara derecho a la educación. Tenemos unos derechos humanos universales, tenemos una ley de educación, tenemos un código de protección de niños, niñas y adolescentes, tenemos una convención del 2006 de derechos de las personas con discapacidad y la ley orgánica de las personas con discapacidad en República Dominicana, la 0513. Entonces, nuestro gran reto de inicio es preparar a nuestros niños y niñas para la escuela, no para una rehabilitación pensada y organizada desde otros espacios. Que todas las personas puedan estar preparadas para vivir de manera independiente y por ende, cualquier tipo de educación que se le ofrezca a la persona debe garantizar eso, que la persona tenga la posibilidad de participar en sus espacios de manera plena, de manera independiente. Entonces, si hablamos de educación inclusiva, es pensar en un espacio donde todos y todas convivan, donde todas y todas participen y sobre todo que haya aprendizaje. Para de ahí partir a lo que nos llamaron hoy. Primero definiremos educación inclusiva y sé que ya doña Cristina trabajó esta parte, pero desde la UNESCO, el Índice de Inclusión y Rosa Blanco, que ha sido la consultora más sostenida en este país en el tema de inclusión, pues dicen que es un proceso orientado a responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, en la cultura, en ese accionar diario que hay en los espacios, reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la escuela. Entonces la escuela tiene un gran reto para terminar con ese legado. Entonces vamos a revisar algunas realidades y algunos supuestos, sin no antes definir lo que es una persona con discapacidad. Esta es la definición que aparece en las normativas. Persona con discapacidad incluye a todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales que a largo plazo se encuentran con barreras que le impiden su interacción, le impiden participar, le impiden aprender en igualdad de condiciones que las demás personas. Entonces miramos que no es la persona que tiene discapacidad, es el entorno que discapacita a esa persona. Entonces hay una creencia que toda persona que va a educación especial es una persona enferma y la realidad no es esa, porque no toda enfermedad genera una diversidad funcional.
A nosotros nos da gripe y no pasa nada. No pasa nada. Pero también una enfermedad puede generar la diversidad funcional, como por ejemplo tener Parkinson, tener Alzheimer, puede generar una diversidad funcional. Pero también la diversidad funcional no implica necesariamente una enfermedad. Aunque también hay enfermedades que afectan la funcionabilidad, como es padecer de VIH-Sida o tener hemofilia, que a largo plazo cobra un costo. Entonces, en este sentido, la realidad es que muchas veces por nosotros tener una diversidad funcional, sufrimos discriminación. Se nos discrimina, no se nos dan las mismas oportunidades, ni se nos garantiza la igualdad y equidad en todos los espacios donde vamos a convivir. Otra creencia es que todo estudiante que se queda rezagado, que no va a la par con sus compañeros, es un estudiante que debe salir de su aula regular e irse al aula de educación especial. Pero la realidad, y muy demostrada, dice que todo estudiante posee ritmos y estilos distintos para aprender. Si nosotros nos respetamos eso, el estudiante nunca va a aprender. Y aquí si miramos esta gran diversidad que somos todos, no aprendemos igual. Tenemos una motivación distinta hacia las asignaturas, hacia las actividades y un ritmo de aprender totalmente diferente. Además de que la entrada de la información es muy importante a la hora de entrar al espacio pedagógico del aula, dentro de la escuela. ¿Qué tanto el docente, la docente me está dando información por mis vías receptivas, sensoriales, a manera visual, a manera auditiva y de manera kinestésica para yo poderme apropiar de esos contenidos? La atención extra que requiere un estudiante o un grupo de estudiantes va en detrimento del grupo. La realidad dice que cuando nosotros aceptamos esa diversidad en el aula, esto implica que los alumnos van a aprender a desarrollar una serie de conductas, una serie de acciones y una serie de actitudes que nos van a ayudar a la convivencia de género, de clase social, de religión y a reconocer que existen gente diferente a mí. Que el mundo no es lo que yo veo en el espejo, el mundo es todo. Los niños y niñas que tienen necesidad específica de apoyo o necesidad de educación especial, le disminuye el tiempo al maestro. Aquí el maestro tiene que repensar su planificación y su práctica. ¿Qué significa repensar? Que el maestro es el mayor creativo que existe y no puede pasar con la misma planificación 5 y 10 años. Siempre debe pensar antes. ¿Quién yo tengo en el aula y qué yo le voy a enseñar? El otro día conversaba con una compañera y discutíamos que ella decía, los enfoques antes eran cómo enseñar. Ahora el enfoque es cómo es que se aprende. Porque no importa cómo tú enseñes, tú podrás hacerlo mejor, pero si tú no sabes cómo es que aprenden tus muchachos, podrás darlo todo y no hacer nada. Entonces también en esta parte, favorecer que el maestro no es el protagonista del aula. Hay que enseñar a nuestros niños y niñas a aprender en el trabajo colaborativo y cooperativo. Actividades donde tengan que interactuar unos y otros cada día. Hay alumnos que sus dificultades de aprendizaje no les permitirán avanzar por más que el maestro intente. Ningún estudiante concluye su año escolar tal cual entró.
Ninguno. Un aprendizaje lleva, un avance, una mejor oportunidad, una barrera menos en su proceso. Y entendiendo, y recalco, respetar sus ritmos y estilos de aprendizaje. Si no respetamos eso, nunca va a aprender. Entonces, pensando en estos mitos y esas creencias sostenidas, a las cuales ya no nos detenemos tanto, hacemos hincapié en el proceso que ha tenido la atención a la discapacidad, y el cual no fue tampoco una reacción de la política, no fue una reacción de nadie en particular que dijera, oh caramba, vamos a trabajar por las personas con discapacidad. Este proceso histórico lo llevaron sus familias, entendiendo que sus hijos e hijas podían. Y de la exclusión total que siempre hubo, que en la psicología nos ayuda bastante a entender cuáles han sido esos procesos, tratando de buscar una causa y una solución. De la exclusión total pasamos a una segregación, que era abrir espacios. Sí, está bien, le vamos a dar el derecho a la educación, pero en ese espacio, no conmigo, porque tú no eres igual que yo. Más adelante, pero podemos estar juntos y llegamos a la escuela. Pero en la escuela nos integraron y fue como si nos dejaran botados dentro de la escuela, en el limbo. Hasta que se entendió que todos y todas podían incluirse en el mismo espacio, aprender y convivir de manera respetuosa y con responsabilidad. Ese ha sido, a lo largo de los años, el recorrido general que se ha hecho. Entonces, ¿qué necesitamos para garantizar esa educación inclusiva? Que la escuela tenga los apoyos que el niño y la niña requieren. Que la escuela tenga bien orquestado cada uno de sus procesos. Que la escuela revise su realidad, revise dónde está enmarcada, de dónde vienen sus niños. ¿Con qué cuenta? ¿Qué necesita para poder dar el apoyo? Que es todo aquello que necesita la escuela para atender la diversidad. Entonces, cada niño y cada niña va a tener el apoyo necesario para garantizar ese aprendizaje desde la escuela. Entonces, hemos hablado de barreras. Las barreras están en todas partes y barreras tenemos casi todas las personas. Hablamos ahora de accesibilidad. La accesibilidad es un término que viene de la ingeniería y la arquitectura. Sin embargo, hoy día la educación habla de accesibilidad al aprendizaje y estamos promoviendo en las escuelas una terminología nueva que se llama diseño universal de los aprendizajes. Que el docente pueda pensar, diseñar antes de su estrategia, sus actividades, pueda diseñar su evaluación para ese niño, porque no todos tampoco nos evaluamos de la misma manera. Entonces, las barreras que tienen nuestros niños y niñas se dan en el contexto del aula, con la realidad del maestro, la realidad de sus compañeros, la planificación, la evaluación, las actividades, a veces hasta el lugar donde se siente ese niño o esa niña. Barreras en el contexto de la misma escuela, dónde está ubicada la escuela, qué políticas tiene la escuela. Las políticas son las reglas y normativas que este centro educativo establece para la convivencia de cada día, pero también hay barreras en el contexto de la familia, que tanto esa familia apoya o no apoya, motiva o no motiva, acepta o no acepta las situaciones que van apareciendo, que están presentes o que puedan pasar. Entonces, ¿qué implica tener esta educación inclusiva?
Saber que cada persona es distinta, que tenemos ritmos y estilos distintos, que la escuela no tiene que el niño no tiene que adaptarse a la escuela. La escuela ya debe estar preparada para cuando ese niño o niña llegue y ver las diferencias como una gran oportunidad de crecimiento, una oportunidad para desarrollarse. Esta semana yo hablaba con una directora y ella decía, sí, pero es que me traen todos los muchachos que tienen problemas. Y yo le decía, si vamos a su próxima escuela, lo mismo va a decir ese director o directora, el psicólogo u orientador me va a decir eso mismo, porque ahora todos los muchachos son un reto para la escuela. Todos los muchachos son un reto que tiene la escuela. Entonces, la educación inclusiva nos puede brindar igualdad de oportunidades, que todos y todas podamos accesar a la escuela, que nos den la oportunidad de lo que yo necesito, este apoyo particular que es la equidad, que yo pueda participar sin importar mi condición de las actividades curriculares y extracurriculares que hace mi escuela, y también mi escuela que es flexible en sus procesos para mi atención personal y particular. Entonces, ¿dónde estamos? Esta es la realidad que tenemos hoy. Tenemos inclusión de estudiantes sordos en nivel medio con oyentes. Y si estamos hablando de derribar barreras y ofrecer apoyos, el apoyo aquí ha sido intérpretes de lengua de señas. Tenemos aulas específicas para la inclusión educativa. Es un aula en una escuela regular que sirve de transición para aquellos niños con un diagnóstico de trastorno del espectro autista y de síndrome de Down que pueden ir a la escuela regular. Tenemos los espacios de apoyo a los aprendizajes. Es un espacio dentro de la escuela regular para aquellos niños con dificultades en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo matemático. Eso estamos en pininos, los espacios de apoyo. Las regionales, nos faltan 5 para completar las 18 regionales, pues en el Plan Decenal de Educación dice que cada regional de educación debe tener un centro de recursos de atención a la diversidad para garantizar que haya inclusión en las escuelas que impactamos. Y también tenemos un centro de recursos de atención a la discapacidad visual de nombre Olga Estrella. Es un centro, aquí en el norte hay, atiende a nivel nacional y todos son estudiantes escolarizados en centros regulares. Pendientes. Se necesita todavía mucha capacitación. Se necesita capacitación. Todavía estamos en el tema de la accesibilidad física de todos los centros. Hay algunos que sí, otros que están en proceso y otros que todavía les falta. También que se pueda asumir desde los equipos de gestión de las escuelas cómo mejorar condiciones de las aulas en el tema de cantidad de estudiantes por grado, por salón de clase, la iluminación, la ventilación, el tema del color de la pintura del aula y la decoración que esté acorde a los procesos que se trabajan, pero también de fácil acceso a la vista de los niños y niñas. El tema de las familias, que nunca se queda, familias empoderadas de los procesos que hace la escuela, familias que participen junto con el docente, que participen junto con la maestra y los niños, y lo más importante, el cambio de actitud a lo diverso, lo que nos enriquece. Cuando la actitud está pensada en ver esa diversidad como una riqueza, muchas barreras comienzan a caer.
Entonces, la responsabilidad de la educación inclusiva no es de doña Cristina, no es de las universidades, es una responsabilidad de todos y todas. Aquí yo terminé, fui honesta con el tiempo, muchas gracias.